Ahora veamos un concepto geométrico que enlaza a los límites con la definición de la derivada. Ese concepto geométrico es el de la línea tangente. Antes de llegar a la definición de la línea tangente, comencemos primero con la línea secante. Recordemos que una línea secante corta en dos puntos diferentes a una línea curva. Para la figura que se muestra, la línea sería la que une a los puntos A, FA y X, F de X. Siendo A la coordenada en X de interés dentro de la función f de X, FA la evaluación del valor A en dicha función f de X, otro valor cualquiera en otro punto donde corte la línea recta, y f de X la función que estamos evaluando. Geométricamente hablando, la pendiente de la línea secante en los puntos A, FA y X, Fx se obtiene por el cociente de la función f de X menos la función evaluada en A, FA, entre la diferencia X menos A. En la figura derecha se muestra otra forma de establecer el cálculo de la pendiente de la línea secante. En esta se define la coordenada X como A más H, es decir, el valor de A más un incremento H, de tal forma que el punto que corta por la derecha la función f de X sería A más H, f de A más H. De tal forma que la pendiente de la secante sería la función evaluada en A más H menos la evaluación de la función evaluada en A, y todo esto dividido entre el incremento H. Se puede apreciar en la figura que a medida que los valores X se aproximan a A, las pendientes de las secantes estiman mejor la tasa de cambio de la función en A. Además, las líneas secantes se aproximan por sí mismas a la línea tangente de la función, la cual representa el límite de las líneas secantes. Este límite se define como el límite cuando X tiende a de f de X menos f de A entre X menos A, es decir, el límite cuando X cerca a de la función f de X menos la evaluación de la misma en A entre la diferencia de X menos A. Otra forma de plantearlo es que a medida que el valor del incremento h se acerca a cero, las líneas secantes se aproximan a la línea tangente, cuya pendiente se estima como el límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a, todo esto dividido entre el incremento h. Esta pendiente, la pendiente de la línea tangente en a, es la tasa de cambio de la función en dicho valor a. De forma ilustrativa, se muestra la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de x y su línea tangente en el punto 1,1. A medida de que los intervalos se reducen, la función y su línea tangente parecen coincidir. De hecho, la gráfica f de x parece localmente lineal en la vecindad de x igual con 1. Una vez mencionado todo lo anterior, entremos a la siguiente definición. Sea f de x una función definida sobre un intervalo abierto que contiene a, la línea tangente a la función f de x en a es la línea que pasa a través del punto a, f de a, teniendo como pendiente m tan igual al límite cuando x tiende a de la diferencia de la función f de x menos la función evaluada en a entre x menos a, una vez que se ha probado que el límite existe. O de forma alterna, la pendiente de la línea tangente a f de x en a como m tan igual al límite cuando h tiende a 0 de la diferencia de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a entre el incremento h, una vez que se probó que existe el límite. Para ejemplificar lo anterior,
Hállese la ecuación de la línea tangente de f de x igual a x cuadrada en x igual con 3. Para esto es importante hallar la pendiente de la línea tangente. Aplicando la definición, se tiene que esa pendiente es igual al límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f evaluado en 3 entre x menos 3. Con lo cual resulta en el numerador que f de x igual a x cuadrada y f evaluado en 3 igual a 9. Por tanto, x cuadrada menos 9. Y en el denominador, x menos 3. En este caso, el numerador se puede descomponer en sus factores conjugados. Es decir, x cuadrada menos 9 es igual a x menos 3 por x más 3. Y en consecuencia, se puede cancelar el x menos 3, que está tanto en el numerador como en el denominador. Con lo cual, la función queda como x más 3. Y al evaluar el límite cuando x tiende a 3 de esta función, nos queda igual a 6. Enseguida, para hallar la ecuación de la línea tangente, es importante conocer un punto sobre la misma. En este caso, en x igual con 3, el valor de f de 3 es igual a 9. Por lo tanto, la línea pasa por el punto 3,9. Finalmente, aplicando el concepto de punto pendiente a la definición de la línea tangente, se tendría y menos f evaluado en 3 igual a la pendiente m por x menos 3. Esto es, y menos 9 igual a 6 que multiplica a x menos 3. Entonces, despejando para y, el menos 9 pasaría sumando al lado derecho. Y se sumaría con 6 por x menos 6 por 3 menos 18. Esto es, sería y igual a 6 por x menos 18 más 9 igual a 6 por x menos 9. Finalmente, en la gráfica se muestra la línea tangente de la función en el punto x igual con 3, donde claramente esta línea tangente tiene una pendiente ascendente, porque el valor es positivo. Si se hubiese usado la definición alterna, tendríamos que la pendiente de la línea tangente sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 3 más h, menos f evaluado en 3 entre el incremento h. Al aplicar la función tendríamos que desarrollar 3 más h al cuadrado, y en el caso de 3 sería menos 9, todo esto entre h. Al desarrollar el binomio cuadrado tendríamos que 3 más h al cuadrado sería igual a 9 más 6h más h cuadrada. Luego hay que restarle menos 9. De tal forma que en el numerador quedaría 6h más h cuadrada, de donde se puede sacar como factor común a la h, de tal forma que la función quedaría como h que multiplica 6 más h. Y en consecuencia, la h, que está tanto en el numerador como en el denominador, se pueden cancelar. Y finalmente, el límite cuando h tiende a 0, se lo aplicaríamos a la función 6 más h, lo cual daría igual con 6, mismo que encontramos con la primera definición. A partir de aquí se volvería a aplicar el concepto de punto pendiente y encontraríamos la misma ecuación de línea tangente que antes. Ahora hallemos la ecuación de la línea tangente de la función f de x, que es igual a 1 entre x, cuando x vale 2. Aplicando la primera de las definiciones, tendríamos que la pendiente es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f evaluada en 2 entre x menos 2. Lo cual resulta en el límite cuando x tiende a 2 de 1 entre x menos 1 entre 2. Todo esto dividido entre x menos 2. Para simplificar la parte superior de la fracción, es decir, la diferencia de 1 entre x menos 1 medio, se obtiene el factor común denominador, en este caso x por 2, o también llamado 2 por x, el cual se debe multiplicar tanto al numerador como al denominador. Al desarrollar este producto, tenemos en la parte superior 1 entre x por 2x, 2.
menos 1 medio por 2x menos x, es decir, el numerador quedaría como 2 menos x. Y en la parte del denominador simplemente dejamos como 2x por x menos 2. Para cancelar el x menos 2 que está en la parte del denominador, se multiplica por menos 1 al 2 menos x, para que quede menos 1 por x menos 2. Y de esta forma se cancela el x menos 2, tanto el numerador como el denominador, con lo cual la función queda como menos 1 entre 2x. Entonces, al evaluar el límite cuando x tiende a 2 de menos 1 entre 2x, quedaría menos 1 entre 2 por 2, lo cual es igual a menos 1/4. Entonces, para terminar, aplicamos el concepto de punto pendiente para obtener la línea tangente, ya con la pendiente conocida que es igual a menos 1/4. El punto en cuestión es cuando evaluamos en x igual con 2 y f de 2 resulta ser 1 medio, de tal forma que la expresión sería y menos 1 medio igual a menos 1/4 por x menos 2. Simplificando, quedaría y es igual a menos 1/4 de x más 1. Y la gráfica que se muestra a continuación confirma el hecho de que existe una tangente en x igual con 2, en este caso con una pendiente descendente, dado que resultó ser negativa. Veamos un último ejemplo de la obtención de líneas tangentes. En este caso, búsquese la línea tangente a la función f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x, cuando x es igual con 4. Para ello, si aplicamos la primera de las definiciones, es decir, cuando la pendiente se obtiene con el límite cuando x tiende a 4, de la función f de x menos la función evaluada en 4, todo esto dividido entre x menos 4. Al sustituir, nos quedaría el límite cuando x tiende a 4 de raíz cuadrada de x menos 2 entre x menos 4. Para simplificar esta expresión, podemos aplicar el conjugado del numerador, en este caso, el conjugado de raíz de x menos 2 es raíz de x más 2, que hay que multiplicar tanto al numerador como al denominador. Al realizar esto, sería raíz de x por raíz de x y menos 2 por más 2, menos 4. Eso en el numerador. Y en la parte del denominador lo dejamos tal como está planteado. Es decir, x menos 4 que multiplica a raíz de x más 2. Por lo tanto, se pueden cancelar los términos x menos 4 que están presentes tanto en el numerador como en el denominador, con lo cual la función quedaría como 1 entre raíz de x más 2. Con lo cual, al evaluar cuando x tiende a 4, resultaría ser 1 entre raíz de 4 más 2, lo cual equivale a 1 entre 2 más 2, esto es 1/4. Finalmente, al aplicar el concepto de punto pendiente en la definición de la ecuación de la línea tangente, tenemos como conocida la pendiente que es igual a 1/4 y un punto sobre la misma línea, que sería 4,2. Con lo cual, al plantearse el concepto, sería y menos 2 igual a 1/4 que multiplica a x menos 4, lo que resulta en la ecuación de línea recta tangente a la función igual a 1/4 de x más 1.